Hola, he acabado una tarea así rápida que tenía que hacer del trabajo, así que he dicho, bueno, pues me voy a pasar a saludar, que un poco en parte, pues para eso grabo vlogs. Hoy toca día de teletrabajo, pero estoy contenta porque es día de teletrabajo y en el último vlog no os pude enseñar. O sea, es que tenía la persiana de la habitación rota, entonces pues estar aquí era un poco triste, así que decidí no grabar ningún día de teletrabajo, pero hoy sí. Y no es que sea muy entretenido porque soy yo trabajando y ya está, pero al menos podéis ver lo cuca que me ha quedado la habitación este año, en mi opinión. Así que no sé, poco más. Esta mañana, bueno, he salido a correr, que os lo he enseñado, y voy a estar con mi compañera acabando una presentación para un evento que estamos haciendo, y a las 12 tenemos una reunión para enseñársela al cliente, así que aseguro que nos dice cosas a cambiar, así que pues lo tendremos en cuenta. Y no sé, poquito a poco. La verdad que hoy día tranquilo. Pronto tocará ponerse el café, que ya va siendo hora y ya lo voy necesitando. Y si puedo enseñaros algo, os lo enseñaré. Aunque obviamente los proyectos, hasta que no estén acabados y tengamos permiso de los clientes, no se pueden enseñar, pero es lo que hay. En algún momento os lo enseñaré. Bueno, y las cositas del máster, eso sí que puedo ir enseñándoos lo que hizo en mí y mis compañeros. Hasta nuevo aviso. He venido a por mi café del día, que está en este fantástico bote de garbanzos del Mercadona, pero porque mi cafetera es un poco grande y me da, o sea, cada vez que hago pues me da para hacerme, no sé, 3, 4 cafés. Pero quería enseñaros que el café que estoy usando es este de aquí, que es el de Facoffee. Vale, me vais a matar, pero sé que es como de un amigo, creador de contenido, no lo sé. O sea, como una persona muy cercana a Plex. Y yo sé que Plex es como muy famoso, pero no he visto un vídeo de Plex en mi vida. Lo siento. Pero tengo que decir que su café está muy bueno y ahora me estoy aficionando al café de especialidad, cosa que está un poco mal porque es caro de narices, pero sí está muy bueno. Acabo de salir del cine, que Olivia y su compi de piso se han ido ya. Y hemos ido a ver la peli del cautivo, la de Miguel de Cervantes. Y yo tengo que decir que a mí me gusta un poquito. No sé si es muy historically accurate y quizás está todo un poco exagerado, pero bueno, chica, una vez se ha de hacer las cosas como por la fantasía. Y a mí me ha parecido que tenía bastante fantasía. Quizás no es un peliculón de cine, eso es cierto, pero siento que es una muy buena peli que ver en tu casa un día a las 4 de la tarde. Así que recomendada. Mira, tenemos las dos Españas. Bueno, las tres Españas. Aquí está España 1 cenando. Son las que horas son las 10:30. España 2 haciendo los deberes. Y la España 3 que está haciendo buena. Juego momentáneamente, ¿no? Momentáneamente. Hello y feliz jueves. He llegado ya a casa después del trabajo y mi plan ahora mismo es cambiarme, ir al gimnasio
volver al gimnasio, ducharme, cenar, acabar del máster, que me queda una cosita de una tarea que teníamos esta semana. Y luego, si tengo un poco de tiempo, editar el próximo vídeo de YouTube que quería subir este domingo. ¿Conseguiremos subirlo este domingo? No lo sabemos, pero se va a intentar. Y si no se consigue, pues no pasa nada. Tema trabajo, estoy muy contenta porque esta semana, bueno, he seguido haciendo la identidad del evento que os conté en el blog anterior, pero ya está casi, bueno, mi parte está ya acabada, o sea, yo ahora me voy a poner con otra cosa, aunque quizás pues el cliente nos manda un par de cambios aquí, un par de cambios allá, pero más o menos está bien. Y estoy bastante contenta con el resultado y con cómo he trabajado y cómo he trabajado con Luz y demás, o sea que por ese lado contenta. Pero la semana que viene vuelvo como ya a un proyecto de software y eso me hace ilusión. Además, hoy ha estado muy guay, o sea, los jueves estábamos todos en el estudio y a mí como que hay tanta gente pues, me da mucha energía y he probado un café nuevo que estaba muy rico, que me recomendó Pablo y Luz también me lo recomienda todo el rato. O sea que, no sé, ha sido un día chulo. Me gustaría luego sentarme con vosotros bien y contaros cositas del máster también y de cómo lo estoy llevando, porque la verdad que, ¿os acordáis en el último blog que os hablaba de creo que nos van a mandar a hacer entrevistas? Y nos mandaron las entrevistas, pues esa semana fue un poco mortal y llegar como a la entrega que tocaba fue duro, pero se consiguió. Tengo que decir que, o sea, para estar compaginando trabajo y vida y tal, y el máster solo me he quedado como un par de días trasnochando, o sea que no es tan horrible, mi sueño no está tan mal, mi aplicación, mi TFG no estaría echando alarmas de, oye, tú no estás durmiendo, así que guay. Pero bueno, quiero contaros también un poco como la estructura que estamos siguiendo y demás, porque creo que está muy chulo y así podéis también entender como en qué fase estamos. Y poco más, me voy a cambiar ya y me voy. Bueno, tiene piso en Barcelona el resto. Encima con unas tiras súper majas. ¡Mírala! Estamos muy contentas. Ay, Estamos muy contentas. el sufrimiento de todo este proceso. ¿Ha valido la pena? ¡Ah, qué bien! Qué Bueno, bien. espero que sí, eso, lucían súper majas. Sí, Ay, va a ser qué genial. guay. Y así Qué cuando guay. vayamos a verte. Qué guay, qué guay. Menos mal que qué estás con guay. gente maja. Ya, además ya me dijeron como que sin ningún problema, que si alguna amiga quiere venir a... ¡Ah! ¡Esa soy al yo! piso, ¡Esa soy lo que yo! sea, que a Qué ver, que si chulo. queremos montar una fiesta, pues que avisemos, Claro, ¿no? no. Pero eso yo, ay, No lo hemos hecho en 4 años, lo vamos a hacer ahora. claro, En plan, en plan, no. joder. Buena nit. Buena nit, buena nit. Hello. Bueno, ya he vuelto hace un rato del trabajo, estoy a punto de irme hacia el máster, que he estado aquí sentada un rato editando el vídeo de YouTube de este domingo, si Dios quiere. No sé si Dios va a querer, Dios se está portando muy bien, Dios tampoco puede darme 28 horas al día para hacer todo lo que hago y además editar los vídeos de YouTube, pero bueno, veremos hasta dónde llegamos. Hoy tenemos en el máster, si no me equivoco, una clase de, dejadme comprobarlo, vale, ética y sostenibilidad, que pinta guay, a mí son dos cosas que me gustan mucho y me parece que estar 4 horas de seminario va a estar chulo. Ahora mismo, porque el otro día algunos de vosotros me preguntasteis un poco cómo se estructura el máster y cómo está montado, y como es algo nuevo, pues creo que está guay contarlo. Así por encima, porque creo que cuando ya lo haya acabado haré como un vídeo review, si todo ha ido bien. Bueno, si todo ha ido mal también, pero lo dudo. Entonces, en este pequeño snippet, ¿no?, de que va un poco el máster, son creo que 4 módulos, si no me equivoco, que vamos a ir viendo como las distintas cosas. Dejadme buscarlo mejor y así os lo puedo decir con propiedad, ¿vale? Pero el módulo que estamos viendo ahora es como de investigación y sobre todo experiencia de usuario, porque al menos la mayoría de nosotros teníamos mucha base de UI, o sea, de la interfaz, de lo que ves, con lo que interactúas, pero no tanto de la experiencia, de solucionar problemas, de los flujos y demás, que es una parte muy importante, es literalmente lo primero que hay que hacer para construir encima cosas visuales. Entonces, ese es como el primer módulo y como también de investigación y de ideación y de tal. Sí. Esa es la primera parte. La segunda parte es la que os he comentado, la de diseño de interfaces, que también es muy chula y yo tengo muchas ganas de diseñar interfaces, que es muy divertido.
Luego tenemos una de comunicación digital y motion, que la verdad que está guay porque ya que estamos haciendo todo el rato productos digitales, realmente el motion se usa un montón para vender. Y por último tenemos unas poquitas sesiones de portfolio que van a ser básicamente, chicos, haceos la web y un poco más. Pero no sé, pinta muy bien y de momento está yendo muy bien, o sea que estoy contenta. Ha habido 2 vlogs de yo viviendo el máster, pero los 2 vlogs han estado bien. No he trasnochado demasiado. Así que chachi, como no tengo mucho más que contar, creo que me voy a ir ya porque si no voy a llegar tarde a dicho máster del cual estamos hablando. Vale, pues Lucía Casani, muy mona, de Valencia, vive cerca de Torrepiel. Oh. Introvertida, la pobre. ¿Cuántos clics van a haber? No, habla. Vale, sí, hablamos. Hemos salido de clase del DDI. Son las, ¿qué hora es? Las 2 y pico, las 2 y media, porque siempre nos enredamos hablando y tal. Sí. Me está dando todo el sol. Vale. Y hoy hemos tenido una clase muy chula de accesibilidad. Bueno, a mí me ha gustado, ¿a ti te ha gustado? Sí, está muy guay. Ha estado chula. Era interesante. Sí, porque la primera parte, aunque era un poco tostón, en plan mucha teoría, era interesante, entonces decías, vale, voy a prestar atención. Y la segunda parte ha sido hacer como un ejercicio de coger un flujo de una aplicación y corregirlo en plan para que cumpliera como bastantes parámetros de accesibilidad que de normal pues no se tienen en cuenta, pero también a mí lo que me ha gustado darme cuenta es que me parecía un tostón corregirlo, entonces como, si lo hubieran tenido en cuenta desde el momento cero de diseño, no habría luego que ha habido modificar todos los componentes, bla. Pero bueno, ha estado chulo y... A mí me ha gustado corregir. O sea, yo era de las que en un dictado en clase, cuando el compañero te daba su dictado, era que tenga faltas. ¿Para dónde vas? Ah, vale, digo, me he liado. Pues eso. Hello. Ya hemos comido Elena y yo, que se ha venido a casa. Bueno, estoy ahora en el sofá descansando mientras yo he venido aquí a hablar con vosotros un rato. Y ya os hemos contado que la clase ha estado muy chula. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer el resto del día de hoy? Bueno, pues en clase, mientras hacía ejercicios y tal y esperaba que corrigiéramos, me he puesto a planificar un poco el finde. Que realmente no es el finde porque me queda un día y medio de finde y tenemos en cuenta que los domingos por la tarde hay que planificar el resto de la semana. Entonces, bueno, no es un finde entero, pero he cogido Notion y he modificado un poquillo la plantilla para tener en cuenta pues secciones como el máster, gestiones de la vida adulta, que no me están encantando hacer, pero bueno, hay que hacer. Máster, gestiones, tipo cosas mías, cosas sociales que, o sea, no son tareas al uso, pero que hay que tener en cuenta porque ocupan tu tiempo y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que organizándolo todo, he visto que no me da tiempo a todo y no pasa nada porque hemos movido cosas a más tarde esta semana y ya está. ¿Qué pasa? Que más tarde esta semana, yo esta semana tengo, aparte de que ir al médico, al dermatólogo, que en teoría me van a quitar el Dercutan, aplauso, aunque tengo miedo de que me vuelvan todos los granos, pero ya veremos eso en próximos episodios. El episodio de ahora no se tiene que preocupar de eso, pero bueno, a partir de ir al médico tengo que planear un viaje, porque no sé si os he contado que me voy de viaje este domingo, no, o sea, hoy estoy grabando esto al 18 de octubre, pues me voy de viaje el 25 de octubre y luego sale muy pronto por la mañana, el domingo. O sea, he de salir de casa como a las 4. Entonces, pues, es como que tengo que dejar todo eso preparado. Y es un viaje de una semana. Entonces, quiero dejarme como la maleta, o al menos como la lista y todo más o menos listo. También porque si me quiero llevar ropa, pues no me voy a poner esa ropa esta semana. Cosa que hará que vaya un poco disfrazada esta semana. Da igual, prefiero ir divina en el viaje. Bueno, la cuestión, que va a ser una semana como también bastante ajetreada. Y a mí, pues si son ajetreadas, me gusta empezar con las cosas bien puestas. Pero una serie de factores, sobre todo, pues eso, de salir más este finde, pues hacen que no pueda hacer eso.
Y estoy haciendo otra vez el ejercicio de decirme a mí misma que no pasa nada y no va a pasar nada y todo va a estar bien. Siento que es lo que más digo aquí en los vlogs, es como que siempre os digo, jo, fatal, y luego, no pasa nada. Sí pasa, pero pasa y podemos gestionarlo. Y mientras podemos gestionarlo, pues vamos a estar contentísimas. Entonces, bueno, tenía en mi calendario ir ahora a correr un rato, pero no sé si va a pasar, porque no sé si me va a dar tiempo. Y como tampoco es mi prioridad top y tengo otras prioridades antes, pues it is what it is. Así que venid conmigo a hacer el resto quehaceres y cosas chulas del día de hoy. Son las 4:30, creo, 4:30, 36. Y cosas guays. Hemos acabado la tarea del máster. Bueno, aunque le he dicho al profesor que si tiene un rato y lo puede revisar antes de la entrega, genial. Si no lo tiene, bueno, pues eso significa que no he de cambiarlo antes de mañana, o sea que tampoco está tan mal y que nos lo corrija y ya está. Eso por un lado. Por otro, el vídeo de YouTube. Ya he hecho como todas las ediciones que tenía que hacer, o sea, no todas, pero los cortes y los textos y demás, y los zooms, como esos efectos básicos y como revisitármelo todo. Entonces me quedan, para acabar el vídeo de YouTube, ponerle música, hacer las portadas, acabar el thumbnail, hacer la corrección de color, exportarlo y subirlo. ¿Estará para mañana antes de las 3, que es la hora que suelo subir? No lo sabemos. Pero a las 5 quiero parar porque he quedado a las 5:30 prox en casa de Olivia, que vamos a ir a jugar al Catán. Pero bueno, me tengo que vestir y cambiar y arreglar un poco. Aunque ya voy vestida y arreglada, pero voy a cambiarme. Hola, Olivia. Hola. Ana, buena. Ya, sí. Bueno, ¿y cómo has ganado? Nada, a lo callado, ahí 1, Es que todo el 2, mundo 3, lo 4, 5, Ya. 6, 7, 8, 9, 10. Claro. Y luego decía de Claro, nosotras. nos decía a nosotras que íbamos a ganar. Yo sabía para todo el momento que iba a ganar Vamos a una. ganar una de vosotras. O sea, Sí. o vosotras o vosotras. Pero O sea, yo, o sea, Irene y yo hubiéramos ganado porque tenemos la energía y la mentalidad de Child. En plan de Child es como el que juega y gana. Pero bueno, tiene la energía de Darth Vader, en plan que viene a por bueno, es ti. el comercio. Buenos días y feliz domingo. Es un poco pronto para sentir, son las 8 de la mañana y ya estoy cambiada desayunada porque me voy a ir al gimnasio. Y no estoy de Lulu, no me gusta ir al gimnasio tan pronto un domingo, pero después va a venir mi mejor amiga, María, aquí a Valencia porque ha dicho que quería venir a verme, me hace más ilusión. Así que he dicho, vale, pues voy a entrenar antes porque ayer no tenía ganas y tenía otros planes, así que pues eso, este es el huequito que tenemos. Y no hay mucho más que contar, que me voy a entrenar. Ayer quedé por la tarde con Olivia, Buena, Irene, Richard y estuvimos jugando al Catán, que fue súper divertido. Y luego me fui a cenar por ahí, pero se me olvidó grabar, así que pues no está por aquí. Con lo cual no he dormido demasiado, pero tampoco he dormido demasiado poco. Yo creo que estoy en un buen punto, o sea, me preguntas y te diría, no me hace falta el café, no me estoy muriendo. Me muero más otros días que duermo más horas, creo que nos pasa a todos. Pero bueno, estaré con María todo el día, vamos a hacer plan por el centro, le voy a enseñar un poco mi zona, le voy a enseñar, o sea, ya estaba en Valencia, ¿sabes? Voy a hacer otra vez de guía turística y le voy a enseñar como un poco la zona céntrica. Y luego creo que se irá sobre las 7, una cosa así, creo, cuando salga el bus. Así que luego pues intentaré ponerme al día con cosas. Pues sobre todo planificar la semana, planificar las cosas del viaje y ver si consigo acabar el vídeo de YouTube. Por favor, no sé si lo conseguiremos hoy, quizás no, quizás es el primer vídeo que subo un lunes así random, que yo sé que no pasa nada, ¿vale? Pero en mi cabeza es como que tengo mi idea de subir, si no lo subo ese día ya es como que ya nunca, que sé que realmente el mundo no funciona así, pero no sé, supongo que es de mi época de subir cosas del bullet journal en internet y como que le daba muchas vueltas a lo en qué momento subía y por qué subía y la hora y todo y el engagement y lo que sea, que ahora me da igual, pero pues se me ha quedado ahí fatal. Así que bueno, vamos con el día. Estoy con María. María es mi mejor amiga por contexto, por si no ha salido mucho en estos vídeos. Y acabamos de salir del IBAM, que ha estado chulo. Es una manera guay de pasar la mañana y además los domingos es gratis, o sea que vayan al IBAM, que está muy chulo. Y eso, y las expos han estado chulas. Además las chicas como que se te acercan y te dicen, oye, ¿quieres que te lo explique? Sí, y tú dices, claro que sí, claro que quiero que me lo expliques, porque si no, no me estoy enterando de absolutamente nada.
Está súper contenta María. Estamos aquí María y yo esperando al bus. a su bus, que le ha acompañado aquí al lado de la UPV. Está la UPV por ahí, como el símbolo. No, bueno, da igual. Que le ha acompañado aquí a la UPV y se vaya. Y se acaba el domingo, se acaba la semana. No. Triste. Pero bueno, el cielo está como súper chulo. Sí, Eso sí está muy bueno. bonito. Como tú. Uy, qué cosa. Acabo de dejar a María en el bus y me pone un poco triste porque le veo muy poquito ahora que ella vive en casa y yo vivo aquí en Valencia. Pero bueno, ha estado muy bien, me lo he pasado increíble hoy. Ahora me queda un poco atender a mis responsabilidades, vaya, pero bien. Vale, son las 10:15 y creo que el vídeo de YouTube ya está listo. ¡Yujú! Pero no lo voy a dar, son 40 minutos de vídeo, como ya lo sabréis porque este vídeo que estoy grabando graba después del que estoy editando. La cuestión es que me da mucha pereza hacer como la previsualización entera ahora mismo. Quiero irme a la cama. Si no lo habéis visto y estáis viendo por favor, id a ver este vídeo que me ha costado la vida entera editar. Nada, es broma. Mirad, vale. O sea, y este vídeo tampoco lo he editado con tanto esmero como otros porque, bueno, pues, hola, la vida adulta. Pero tiene mucho trabajito, en plan, muchos cortes. Mirad cuántos cortes para que me escuchéis hablar y no os aburráis demasiado. Estoy ahora que me voy a ir a dormir en 0, pero no quería cerrar el vídeo sin despedirme y daros muchas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Como siempre espero que os haya gustado, os haya entretenido al menos y nada, que nos vemos en el próximo, que además creo que va a ser bastante guay. No sé por qué, tengo ese presentimiento. Así que bueno, hasta luego.